Bienvenidos a este espacio. Muchísimas gracias por este tiempo que, como se los hemos mencionado en diferentes oportunidades, no solamente es un tiempo que invertimos en nuestra formación, sino que estamos seguros de que tiene repercusión en muchísimos estudiantes y seguramente colegas. Entonces, como lo menciona Camilo, el día de hoy vamos a hablar de qué es el aprendizaje sincrónico, porque resulta que sí, seguramente cuando empezamos todo esto de la virtualidad, como lo hablábamos en la sesión uno, pues empezamos a conocer varios términos, empezamos allá, hablábamos de actividades sincrónicas, asincrónicas, pero resulta que la virtualidad va más allá de solamente un término, una actividad, sino también tiene una estructura que ya hemos podido irnos acercando sesión tras sesión y un esquema que permite evidenciar si realmente lo que estoy llevando a mis estudiantes y de la manera en cómo estoy llegando a ellos realmente es de calidad. No quiere decir que si yo como profesor no logro cumplir todos los parámetros que hemos abordado, entonces no estoy haciendo una educación de calidad, seguramente no en el nivel que esperamos, pero seguramente vamos a ir avanzando poco a poco. Lo importante es seguir abordando estos espacios. Para ello, entonces vamos a hablar un poco de qué es eso de aprendizaje sincrónico, vamos a hablar de algunas ventajas, dificultades, vamos a hacer como en la sesión anterior una actividad que tiene entre muchos, un propósito principal. Y es que mirando a nuestros colegas, nos miremos a nosotros mismos y eso nos permite generar una reflexión que nos haga seguramente generar dinámicas a partir de lo que hemos venido aprendiendo. Y vamos al final de esta sesión a discutir un poquito de qué se trata esa última sesión de cierre en la cual Tranquilos, profes. No, no hay problema. Daniel, Ninfa, todos los profes, es una cuestión de la plataforma. Alexandra tuvo una que nos cuestión del salimos. cierre. Sí, sí, Alexandra, te perdimos en algún momento. Si puedes regresar a la diapositiva anterior, estábamos perfecto, quedamos como en la cual, hasta ahí te escuchamos. Listo, entonces retomo un poquito, qué pena con ustedes. Entonces les estaba contando que seguramente creo que quedaron por aquí, que en la sesión 4 esperamos que algunos de ustedes puedan ser protagonistas de esta sesión y todo ese trabajo y experiencia. Permítame un segundo. ¿Me escuchan? ¿Me pueden Sí, confirmar? en este momento ya te escuchamos, Alex. Sí, ya te Listo, qué pena. escuchamos. Ya me cambié de red. Tranquilo, no pasa nada. Ya te Perfecto, escuchamos. gracias, profe, qué pena. Entonces voy a retomar lo que les decía, vamos a cerrar con esa explicación de cómo vamos a desarrollar la cuarta sesión. Ahora sí, iniciemos. Y es que vamos a hablar un poquito de qué es el aprendizaje sincrónico.
Seguramente para nosotros teníamos un poco de conocimiento frente al aprendizaje sincrónico porque es lo que en este momento estamos haciendo en este espacio, dado que es aquel aprendizaje donde los alumnos tienen la oportunidad de aprender e interactuar. Esas dos palabras son súper claves en este aprendizaje porque van de la mano en encuentros temporales con sus profesores y compañeros. Entonces, a pesar de que la sesión anterior estábamos hablando del aprendizaje asincrónico, ustedes creo que se pudieron dar cuenta que el hecho de estar temporalmente en la plataforma les permitía que, aunque no estuvieran escuchando a sus compañeros, ya tienen de pronto identificado que tenemos colegas de diferentes lugares del país o fuera del país, o pudieron hacer, yo veía cuando Camila les hacía alguna pregunta a ustedes, como entre ustedes mismos por el chat se contestaban, se comentaban, y esa es la ventaja, porque permite que no solamente haya una interacción hacia una vía, no solo haya una comunicación del docente al estudiante, del estudiante al docente, sino que haya interacción entre todas las personas que se encuentran reunidos en el espacio de aprendizaje. Por razones que son un poquito para seguramente todos nosotros un poco evidentes, pues, ¿qué se espera en la virtualidad? Y es que estos espacios no se utilicen como clases magistrales. Sí, todos diremos, pero es que hay momentos en los que debemos hacer explicaciones. No está mal, no está mal utilizar estos espacios para que hagamos alguna explicación procedimental, para que utilicemos un tablero digital para hacer alguna claridad con los estudiantes, pero no podemos perder el horizonte de este espacio, y es que tenemos que lograr que los estudiantes interactúen, que realmente este espacio se vuelva algo diferente de lo que usualmente están acostumbrados a, a vivir, incluso en la clase presencial. Eso es algo que queremos transmitirles, y es que seguramente hay muchas cuestiones que están relacionadas en un aula de clase, en cómo podemos desarrollar un aula de clase y cómo desarrollamos un aula virtual. Sin embargo, cada uno tiene sus características, tiene su esencia, tiene sus normativas, y es importante que las conozcamos y las respetemos y aprendamos a manejarnos en ese espacio. Aquí, en este espacio o aprendizaje sincrónico, los agentes involucrados generan un aprendizaje grupal, porque no solamente aprenden los niños o los estudiantes, porque pueden ser, como en nuestro caso, adultos, sino también aprende quien está dando la lección, porque seguramente la interacción permite que, a partir de preguntas, de comentarios, la persona que está dirigiendo ese espacio también haga demasiadas reflexiones y hayan cuestiones que tenga que ir en algún momento a buscar, a indagar y a aclarar para sí mismo. Y pues aquí todos estamos aprendiendo al tiempo, entonces seguramente alguno de ustedes, cuando hagamos la actividad ahorita que vamos a desarrollar todos grupal, pues harán comentarios que quizá Camilo y yo no hemos contemplado cuando diseñamos la actividad. Y eso es lo importante, porque también nos permite que todos estemos en un espacio de reflexión, aprendizaje, aunque no estamos escuchando la voz, de todas maneras ver los comentarios, pues permite que se generen se entiendan algunos aspectos que quizá no fueron evidentes inicialmente. ¿Cómo se desarrolla este aprendizaje sincrónico? Pues lo hacemos a partir de conferencias, debates, clases en aulas físicas o clases grupales. Recordemos que decíamos que si superamos el 20%, en la primera sesión hablábamos de esto un poco, y es, si superamos el 20% de la totalidad de actividades o de clases con los estudiantes, ya podríamos estar hablando de el 20% de clases sincrónicas, ya podríamos estar hablando de enseñanza presencial. Es decir, no porque estemos frente a un computador, quizá ustedes ahorita no vean mi rostro, yo no vea el de ustedes, entonces es virtual. El hecho de que utilicemos herramientas tecnológicas no hace que inmediatamente sea un aprendizaje virtual, ¿sí? Entonces, eso también lo debemos tener muy claro. ¿Qué pasa? Que entiendo, y todos seguramente entendemos, que por la situación como se desarrolló,
pues nosotros no podemos tener un cambio tan, digamos, drástico, digámoslo así, con nuestros estudiantes, de pronto tener solo una clase al mes, ¿cierto? Porque eso va a generar pues también en ellos demasiadas dudas. Pero sí es importante que como docentes conozcamos realmente las características del aprendizaje sincrónico y por tanto de la educación virtual. ¿Cuáles son algunas de las ventajas principales? Que habrán muchísimas más y si van de pronto ustedes identificando algunas que yo no vaya mencionando, las voy verificando también en el chat. Y es que existen ventajas como por ejemplo una ventaja y es que permite relacionarse y participar en un espacio que permita fortalecer las comunidades, perdón, de aprendizaje. Y es que seguramente pues eso es lo que usualmente nosotros hacemos en el aula o cuando compartimos con nuestros colegas en las reuniones de área, ¿sí? Lo que buscamos es generar esas comunidades en las que todos aprendemos. Pues este espacio sincrónico promueve esas comunidades de aprendizaje que es muy difícil desarrollar en el aprendizaje asincrónico. Se refuerza la interacción con el trabajo, las relaciones socioemocionales y las interacciones personales. Como se los hemos mencionado, no podemos olvidar que también parte que una clase o que realmente se logre un aprendizaje depende de toda la parte también afectiva, ¿cierto? De cómo un estudiante siente que alguna de las inquietudes que le generó un video, un audio, pues que él las presentó, quizá otros compañeros las compartían, pero es que el profesor además lo aclaró. Ay, aprendí algo nuevo. Quizás solamente durante toda la sesión, por ejemplo, las 2 horas que desarrollamos aquí nosotros, quedó solamente claridad en esa pregunta. Es súper valioso. Es súper valioso que el estudiante por lo menos se vaya con esa motivación y que si en algún momento la pudo discutir con algún compañero, pues generando interacción, pues ahí es donde realmente se genera el aprendizaje. Y este espacio pues tiene esa virtud. Pues en estos espacios, usualmente las herramientas que utilizamos para utilizar estos espacios, como por ejemplo en la que estamos, que se llama Blackboard Collaborate, y en las que ustedes han podido quizá ver en el listado que les compartimos, son recursos que nos permiten que haya un audio, que ustedes me escuchen, que haya una estimulación auditiva, que haya una estimulación visual, que yo pueda, como lo hacemos en el curso, grabar la sesión porque de pronto en algún momento hubo problemas de internet y pues es importante, me perdí un pedazo de la charla o de lo que me estaban presentando, entonces permite grabar las sesiones, permite generar encuestas, permite que haya un discurso adicional por un chat, entre otras herramientas que tienen estos espacios sincrónicos. Adicional a lo que les he mencionado, pues se genera la inmediatez de la comunicación y la rapidez de la respuesta fomentan un discurso bilateral. Ustedes van a decir, pero ¿cómo así si usted, Alexandra, por allá donde quiera que esté, no me está escuchando? Pues resulta que eso también hace parte un poco de la dinámica del docente o de la persona encargada de este espacio, y es que él debe adecuar su computador, su pantalla, para que pueda, por ejemplo, en el caso de nosotros, estar al pendiente de sus comentarios en el chat. En el caso que no se pueda tener algún monitor, o por ejemplo en el caso de nosotros con Camilo, entonces cuando está a cargo de la sesión, yo estoy pendiente del chat, para que siempre, siempre haya una comunicación en doble sentido. Siempre los estudiantes hablan y pueden participar al tiempo del profesor, porque si no sería algo estilo como, seguro ustedes han asistido a conferencias, en las que durante X cantidad de tiempo, 45 minutos, habla un conferencista, presenta lo que tiene que presentar y al final se hacen preguntas. Pero resulta que estamos hablando de aprendizaje sincrónico, de una clase, de un espacio de formación, no de una conferencia. También se aprende, pero es otro estilo de aprendizaje virtual. Entonces es importante que no dejemos, que no limitemos las discusiones en estos espacios virtuales. ¿Por qué? Porque realmente es lo que nos, esa
esa comunicación bilateral es lo que permite la construcción de la toma de decisiones y generar disciplina en las personas. Así a veces digamos, pero la disciplina solamente de pronto se queda en las reglas, ¿no? En las normas iniciales que yo doy de trabajo, en que los niños, ojo, no pueden estar molestando con cerrarle el micrófono al profesor. No, no solamente ahí. Cuando yo permito que el estudiante interactúe y se comunique, también le estoy enseñando a tomar decisiones y a generar esa disciplina que debe llevar, digamos, como una dinámica constante en estos espacios sincrónicos. Y pues permite la presencia social, que es algo que pues para ninguno de nosotros es un secreto, y es que nos lleva a que haya participación, motivación e interés entre diferentes participantes a distancia. Entonces, qué chévere que quizá en este momento, fuera de acá de Colombia, donde estamos, quizá no son las 5, sino son las 6 de la tarde, pero hay una persona que está compartiendo este espacio conmigo, que está generando una dinámica, que está conociendo nuevos colegas, y eso es lo que este espacio permite, y es esta presencia social. ¿Cómo llevar? Entonces ya ustedes, creo que relacionado con lo que estoy mencionando, dicen, ¿cómo llevar a cabo con estudiantes de 30, con grupos, entiendo, de 30 estudiantes, una sustentación o exposición de un tema específico en un aula virtual si la hora de clase disminuyó en la mayoría de colegios? Perfecto. Y es que yo les hago una pregunta. ¿Ustedes cuando están en un aula de clase siempre participan todos los estudiantes todo el tiempo? Y más que para que me contesten en el chat, es para que cada uno reflexione, y es seguramente no, porque no siempre los estudiantes tienen la disposición, no siempre los estudiantes son tan activos por diferentes circunstancias, y pues muchísimo más en estos momentos en los que están en su casa, hay muchísimas más distracciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante? Que nosotros sí busquemos una manera de rotar la participación, haciendo discusiones aleatorias, ¿sí? Entonces, en esta clase van a participar Juan, Miguel, Laura y Claudia, y otras 4 personas van a responder esta pregunta. Entonces, ya ahí también implica muchísima, no sé si recuerdan algo, una palabra que yo les comentaba cuando en la primera sesión, y es que estos espacios sincrónicos nos requieren de muchísima creatividad, muchísima, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Como dice José, estoy de acuerdo. Es importante también, digamos, o no sé si se refería a ese mismo comentario, pero se pueden hacer grupos de trabajo en el que en este espacio entre ellos se comuniquen en algunos horarios o en algunos espacios, también se puede esto llevar a cabo. Creo que ya estaban por ahí discutiendo un poco de cómo hacer para que el monitor escuche, y es como lo dicen, muchas herramientas tienen para presentador. Entonces, por ejemplo, les cuento un poquito qué pasa con esta herramienta que estamos trabajando. Camilo es quien puede gestionar absolutamente, entonces como si fuese el profesor principal, ¿no? El profesor. Y es quien puede gestionar todas las opciones de la plataforma. Y yo estoy en este momento en un rol como de presentador, y solamente puedo tener acceso al audio, a compartirles pantalla, pero la misma plataforma me limita muchísimo las opciones que tengo, y eso hace pues que también yo tenga algunas cuestiones restringidas para no ponerme de pronto a jugar, y lo digo un poco es por los niños, ¿no? Para no distraerme en otras cuestiones. Entonces eso es muy importante. Y hay muchísimas, y las plataformas en general tienen esas herramientas. Listo, continuemos.
Pero este aprendizaje sincrónico tiene unas limitaciones, llamémoslo desventajas. Y es que primero hay muchísima dificultad para moderar las discusiones y solo una persona. Eh, y ustedes dirán, pues a eso de pronto iba un poquito la pregunta, ¿cómo hago para que todos participen? Y es, sí, seguramente no pueden hacerlo todos, la dinámica es un poquito compleja, pero pues bueno, hace parte de este espacio, así que hay que utilizar las ventajas que acabamos de ver precisamente para no dejarnos opacar o llevar por estas limitaciones. Como les dije, se pueden utilizar estrategias de algún monitor, de pronto en la institución, eso es muy importante de lo que les voy a mencionar. Uh, es que a veces en estos espacios es muy importante tener un practicante, si es posible en la institución, porque no, si estamos replanteando la educación un poco, porque vamos a trabajar en la virtualidad, ¿por qué no buscar o intentar una manera de que en la institución se pueda tener algún practicante que haga parte, o sea, que no quede absolutamente responsable solo el docente de toda la dinámica en estos espacios? Eso también podría ser muy útil. Eh, ¿Existe dificultad para promover la participación de todos los estudiantes? Sí, definitivamente, como les mencionamos, sí, eso es, digamos que es inevitable, pero pues, y aunque nos lleva mucho más tiempo, sí debemos buscar qué tipo de dinámica hacemos para que no quizá todos, pero sí la mayoría vaya rotándose un poquito en sus intervenciones. Y seamos honestos también, que eso también muchas veces depende del tema. Hay niños en los que les encanta la geometría y ahí son súper participativos. Hay niños que les encanta las fracciones o las entienden mejor. Entonces eso también depende, como les digo, en un aula presencial no siempre participan ni tienen la misma disposición todos. Entonces no seamos tan fuertes ni tan rudos con estos espacios sincrónicos. Bueno, existe dificultad, esta es súper clave, y es que existe dificultad para conseguir que todos los alumnos se conecten al mismo tiempo. Sí, es súper importante, así les digamos a los docentes, a los estudiantes, nos vamos la clase empieza a las 5, puede que entre a las 5:01, 5:02, y entonces sí, los 45 minutos que me comentaban inicialmente que tienen ustedes, o algunos en la clase o menos, pues ya no son 45, ya es muchísimo menos, y entonces, bueno, eso ya es un poco complicado. Existen dificultades que se presentan en la comunicación debido a la falta de habilidad. Digamos que es una dificultad inicial, sobre todo con los niños más pequeños, y acá se necesita muchísimo el apoyo de algún acompañante adulto, pero aquí es súper importante lo que hemos hablado de las normas claras, y es al inicio de una educación virtual, es importante que el estudiante también tenga o se le enseñe un manejo básico de la herramienta que va a utilizar. Entonces, chicos, vamos a abordar Blackboard, en la parte inferior encuentran esto, ustedes no van a tener acceso siempre a esos iconos, ustedes necesito que para levantar la mano pulsen aquí. Entonces, esas indicaciones, pues, digamos que pueden hacer que esta dificultad sea un poco menor, no sea tan grave. Y la falta de tiempo para reflexionar a las respuestas. Y es que, claro, yo aquí les hago a ustedes una pregunta y ustedes empiezan a discutir, a escribir, a mencionar muchas cuestiones, y yo como docente o el mismo niño o ustedes mismos en la sesión, pues no tienen sino un minuto para escribir. Nos pasó en la sesión pasada que Camilo hizo una pregunta y Camilo quedó con la duda de, ¿me están escuchando? Porque seguramente mientras tanto ustedes estaban digitando, ¿cierto? Entonces, pues eso genera que obviamente el tiempo pues vaya pasando y seguramente se hacen más cortos los espacios para el aprendizaje. Entonces, por eso es importante que las dinámicas que manejemos en estos espacios
sean muchísimo más efectivas. Es decir, profes, no nos matemos la cabeza buscando aprendizaje sincrónico con 50.000 herramientas y todas súper dinámicas y cada vez mejor. No, volvámonos eficientes y logremos, sin perder la calidad, ¿no? Sin decir, ah, no, ya esto me funcionó y siempre lo voy a utilizar, no. Pero sí démonos cuenta que si llevamos una actividad, por eso cuando se hablaban de expectativas, ¿cuántas expectativas? Seguramente no van a ser las mismas que había planeado al inicio cuando pensé que el año iba a ser normal, iba a darse con la normalidad. Seguramente son menos expectativas que debo tener para que realmente las logre alcanzar con mis estudiantes, generándoles aprendizaje estos espacios. Voy a leer un poco lo que ustedes han mencionado, aunque sé que están intercambiando ideas. De acuerdo con Héctor, depende también del ritmo de aprendizaje del grupo. Yo siento que con algunos de mis colegas cercanos nos entró por la situación como un poco el afán de que todo tenía que ser y todos tenían que aprender. Ya ahorita la virtualidad no, la virtualidad fue malísima, nadie va a aprender nada y entramos un poquito en caos inicialmente, pero si somos un poco realistas en el aprendizaje presencial, en un aula presencial, pues también los niños tienen un ritmo de trabajo supremamente diferente. Y no porque nosotros queramos que en el primer periodo o trimestre, o bueno, como ustedes lo organicen, todos saben, les enseñé suma de fracciones, todos saben suma de fracciones, termine ese periodo, bimestre, semestre, bueno. No, también depende de la dinámica, entonces no nos tomemos esto tan apresurado o no pensemos que es nuestra única responsabilidad que el aprendizaje sea un poco más, el ritmo sea un poco más lento. Es importante lo que dice Jesús y es que no solamente se utilicen guías. Es difícil, yo digo que es importante que también muchas personas no tienen acceso a internet, a estos espacios y pues es importante que no forcemos tampoco esa situación, que ayudemos a nuestros estudiantes y que si igual vamos a utilizar guías, que sería un poco más aprendizaje asincrónico, tratemos, como lo veíamos en la clase pasada, de ser un poco claros, tratemos de ser un poco cuidadosos con el lector, que en este caso son nuestros estudiantes. A veces pensamos que 80, que porque hacen, no sé, 80 ejercicios, van a aprender mucho mejor. Quizá lo que estamos generando es que ellos sientan un poco de apatía y rechazo por lo que están trabajando. Lo mismo, si ellos entran a este espacio en el que por fin, después de una semana, van a escuchar a su profe, que no ve ni emoción, y el profe llega y dice, bueno, vamos a ver, 2 más 2 igual a 4. Sí, pues queda el niño como, profe, pero profe, yo tengo preguntas del trabajo, o no sé por qué no hacemos algo diferente, y para eso es estos espacios sincrónicos. Dice por aquí, hay muchas estrategias, las personalidades de los estudiantes no dan para que todos participen de la misma manera con los mismos recursos. Yo he usado las encuestas de esta plataforma, Kahoot, Classroom, de GeoGebra, y hasta la pizarra. Entre más diversidad de recursos haya, más diversidad de participantes se pueden involucrar. De acuerdo, eso es completamente de acuerdo. Digamos que una gran limitación que voy a mencionar aquí, y es que tanto el aprendizaje asincrónico como el sincrónico, no voy a decir que dejen de lado, pero realmente como que no han previsto o no se ha detallado o no lo hemos indagado. También puede pasar. ¿Qué pasa con esos niños con limitaciones visuales, auditivas? ¿Qué pasa con esos niños? Porque hablamos mucho de inclusión y esto solamente, no quiero entrar en discusión porque la verdad es una discusión ardua y es un poquito, es muchísimo más difícil de tratar. Ya no se trata solamente de si tienes o no internet en la casa. Resulta que puede que tengas internet, pero resulta que tú tienes una limitación visual. ¿Cómo hace el docente para transmitirle a este niño? O auditiva.
¿sí? ¿Qué tipo de actividades? Y siento que nos hemos también olvidado por enfocarnos demasiado, que está bien, o demasiado, en las herramientas virtuales, nos hemos olvidado un poquito de esto, de la inclusión y de cómo indagamos. Sería muy chévere que empezáramos también a indagar por aquellas herramientas que permiten incluir mucho más a estos niños o a estos estudiantes que tienen limitaciones, ¿vale? Entonces, eso puede ser más efectivo cuando tenemos conocimiento de dudas que traen los estudiantes sobre temas que ya han intentado trabajar y o prerequisitos para lo que vamos a ver. De acuerdísimo con lo que acabas de decir, María del Carmen, de acuerdo. ¿Por qué? Porque desde lo que es la educación de calidad virtual, no solamente se debe abordar el aprendizaje asincrónico, como lo vieron en la clase pasada, o solo el sincrónico. No, la idea es que vayan de la mano. Esa es una muy buena estrategia y es, ¿por qué no? Dejamos una actividad, un problema a los niños, un ejercicio, bueno, una guía, ¿sí? Con algo que ellos tengan que explorar. Y llegamos a esta sesión primero a hacer preguntas o les decimos, bueno, cada uno de esa actividad va a diseñar una pregunta y la vamos a discutir en la clase, ¿de acuerdo? Eso hace parte de la dinámica que cada uno pueda manejar y que en este espacio se puede aprovechar. Bueno, muchísimas gracias por sus comentarios. Vamos a hacer una actividad y yo sé que les gusta participar y entre todos están discutiendo, pero, perdón, un segundito que aquí dicen, perdónenme, dice la formación para las familias. En el caso de los niños pequeños, los padres deben asumir el rol de docentes, de orientadores del uso de tecnología y en muchos casos los padres no están preparados para esta tarea. Tal razón hay que tomar en cuenta nuestro trabajo de ser más o menos, debe ser más o menos entendido por los niños. De acuerdo con eso. La verdad, les confieso algo, yo he escuchado de clases, pero no lo he utilizado. No, si me cuentan un poquito lo que están mencionando, creo que es de como un aplicativo o si me cuentan un poquito porque la verdad, no sé si es, alguien dice que es Flipper, bueno, no sé. Ah, es de Google, ok, gracias Rubén, no lo conozco, no lo he trabajado realmente y qué bueno que lo conozcamos, seguramente y según lo que entiendo sirve un poquito para estas cuestiones que les mencionaba de inclusión, ¿sí? Es una extensión muy útil, qué chévere y qué chévere que la conozcan. Quien no la ha trabajado también la voy a explorar un poco porque me parece muy, muy, muy importante que la tengamos en cuenta y que no nos olvidemos de ese grupo de estudiantes que también necesitan y requieren el aprendizaje, que incluso a veces en la parte presencial, por tiempos, por espacios, por dinámicas, nos olvidamos y que es súper, súper importante. Listo, entonces les iba a pedir a ustedes un favor, perdónenme que hay una última pregunta que voy a responder antes de que vayamos a la actividad. ¿Cómo asegurar el aprendizaje si, por ejemplo, se me pasó acá, tenemos limitado asignar tareas? Esto debido a que los niños tienen muchas asignaturas y la jornada escolar es muy larga. Entonces, las directivas han decidido que no pueden dejar tareas. En ese sentido, ¿cómo garantizar que durante las sesiones sincrónicas y asincrónicas sean suficientes para generar el aprendizaje? Bueno, yo no les puedo hablar de, digamos, cuántas serían las sesiones suficientes, porque como lo acaba de comentar William, pues también depende de la dinámica de la institución. Tengo un compañero, un colega, que en su institución decidieron que van a seguir, como los niños tenían, o sea, el cronograma presencial lo pasaron literalmente así, directamente a virtual. Entonces, si tenían 4 horas semanales, clases de 40 minutos de matemáticas, las siguen teniendo. Entonces, claro, pues imagínense la cantidad de trabajo. Yo como desde mi experiencia, desde mi conocimiento y desde lo que hemos venido desarrollando junto con Camilo, con todo este curso, ¿qué les podría recomendar? Y es que primero, por eso en la primera sesión hablamos de expectativas. Y es si cada uno de nosotros, los que estamos aquí, conocemos lo que nos pide el colegio, como lo que ahorita nos planteó como normativas, y es, por ejemplo, no dejar tareas, este tipo de cuestiones. Si ya conocemos ese contexto,
pues tratemos de adecuarnos a ese contexto y proponer unas expectativas, así no sean 5, sino una, que cuando yo termine el año la pueda alcanzar, ¿sí? Yo sé que es un poco difícil porque las personas externas, nuestros directivos, padres de familia, seguramente seguirán mirando nuestra normativa curricular y van a decir, pero espere, a fin de año se suponía que los niños sabían dividir y no, se quedaron solo saben sumar. Pues yo aquí es donde les voy a decir que la educación virtual tiene que ser un poco de calidad y realmente no se trata de cómo avanzamos y logramos todos los temas, ¿no? Y cómo ya todos aprenden todo, sino que lo que aprendan, que por lo menos nosotros podamos tener constancia de que lo que les enseñé en las 4, 2 sesiones, una sesión que logré hacer con ellos, realmente les generó algo de aprendizaje, porque o si no, primero no nos va a alcanzar nunca el tiempo y segundo se van a llenar de información que tampoco estamos asegurando el aprendizaje. Entonces, no hay una cantidad, digamos que es suficiente. Sí hay unos propósitos, llamémoslo expectativas, objetivos, competencias, porque en diferentes instituciones lo llaman de diferente manera, que nos tenemos que proponer y qué es lo que podemos lograr. Y no nos afanemos si no logramos lo mismo de lo presencial. Lo importante es no dejar que ellos pierdan un año de aprender algo. Todo el tiempo están aprendiendo. Sería como lo que yo les puedo decir. En mi institución hemos decidido dejar las clases en un horario de la misma extensión que se tenía en la presencialidad, como lo comento, dice el profe Daniel, y un porcentaje de las mismas clases dentro del horario que se denominaron, entiendo, perdona, antes de que están viendo en pantalla, que se denominaron asincrónicas. Allí los estudiantes tienen espacios de trabajo individual y grupal con la posibilidad de conectarse o desconectarse según su necesidad. Ha sido muy buena la solución porque la tarea, exactamente lo que les ponen a hacer, el trabajo que ellos resuelven, se resuelve dentro de la misma jornada. Daniel me hace recordar también de una colega que tengo, y es que ella tenía en su espacio presencial, en su dinámica presencial, tenía 4 clases durante la semana. Entonces lo que decidieron en el colegio es que 2 clases tienen que estar de manera sincrónica con el profesor, interactuando, preguntando, y 2 clases son, como lo comenta Daniel, para trabajo de ellos. Se les deja una actividad y en el mismo espacio, no extra académico, extra escolar, no en horario extraescolar, sino en esas 2 clases, ellos, lo que dice Daniel, pueden entrar a la plataforma, el docente está pues ahí al tanto si tienen alguna pregunta o si ellos quieren hablar con algún compañero, pero están haciendo todo un trabajo alrededor de, como lo llama Daniel, una tarea, alguna actividad que se les propone. Esto yo lo vería como una ventaja, lo que dice Jesús, y es que este espacio sincrónico permite la retroalimentación inmediata, y eso es muy importante. Eso genera, incluso en las asincrónicas también es muy importante la retroalimentación, ¿sí? No podemos poner una actividad por ponerla, sino debe haber al menos una retroalimentación. José dice y que esperamos que la televisión y la radio sean experiencias para asegurar el aprendizaje potenciadas por los diagnósticos y los ajustes a las guías para que sean más asequibles y adaptables. Sí, dije, pues no sabemos, seguramente ustedes conocen algunos canales institucionales en el que se esté impartiendo, y hay muchos, ya ahorita hay bastantes, en los que se está trabajando también con algunos niños seguramente que no tienen fácil conectividad a internet, y eso también es muy bueno. Entonces, de acuerdo con lo que están diciendo. En mi colegio funciona así, mitad y mitad de clases sincrónicas y asincrónicas, y ha funcionado muy bien. Qué chévere porque, como les digo, eso es educación virtual. Y es que nos adaptáramos un poco al trabajo, que no puede ser todo el tiempo
¿cómo se dice? Inmediato, digamos, a estas interacciones como se hacía en lo presencial con los estudiantes. Eso me parece muy chévere, Zulema. Vale, vamos a dejar un momentico en este momento vamos a dejar los comentarios, un momento en pausa, por favor. Quiero que todos nos concentremos en la dinámica que vamos a desarrollar a continuación, ¿vale? Y ya seguramente los comentarios que vayan surgiendo vamos a discutirlos. Les voy a explicar la dinámica de la actividad. A continuación, pero necesito que porfa todos estén muy concentrados para que pues sea nos genere aprendizaje a todos esta actividad y realmente sea significativa en nuestro aprendizaje. Yo les voy a presentar a continuación una grabación de una sesión sincrónica de una clase de matemáticas para niños de grado cuarto. En esta institución, el colegio, los estudiantes, tanto estudiantes como docentes, en sus casas, cuentan con facilidad para acceso a Internet. La clase se desarrolló o se realizó a las 3 semanas de inicio del confinamiento. Algunas características del video que van a ver para que tengan presentes. Y es que por la privacidad de los datos y el cuidado con la información personal, el video está un poco editado. Entonces ahí ustedes no van a ver ni quién es el profesor, pues mucho menos quién son los estudiantes, ni van a escuchar la voz de los estudiantes, solamente la voz del profesor. En algunas oportunidades va a salir va a haber aparición de texto para que sepan qué pasó. Entonces les describimos un poquito nosotros qué pasó en ese momento de la clase, pues para que pudieran ustedes conocer un poco digamos, toda la sesión. Yo voy a hacer en unos momentos unas pausas y cuando yo lo diga, interactuamos. ¿Sobre qué vamos a interactuar? Vamos a reflexionar y analizar ese video desde los elementos pedagógicos y comunicativos que hemos venido trabajando. Y entonces, ¿de qué vamos a hablar? Entonces, cuando estemos viendo el video, vamos acá a identificar si es claro cuál es el contenido matemático que quiere este profesor enseñar a los niños, cuáles son las expectativas de aprendizaje, si es claro para todos nosotros como espectadores, qué era lo que quería con esa clase el profesor y si fue clave para los niños, si realmente fue explícito, porque eso es muy importante. Si es claro el esquema metodológico, si ustedes lo utilizarían o qué le adicionarían, si se ve algo de evaluación o si definitivamente la evaluación en esa clase no aparece. Y como elementos comunicativos vamos a hablar un poquito de la interacción, de la realimentación o retroalimentación que se dé en esa clase, de qué canales utilizó o estímulos el profesor para esa clase. Entonces yo les voy a colocar, para que por favor todos estén muy pendientes, el video en este momento deben estar viendo en blanco. Listo. Y voy a estar muy pendiente de que se escuche muy bien. Perdóname porque creo que no. Así ya inicio. Dada esa figura y tomando como eje de simetría esta línea, tendremos que realizar una figura simétrica respecto de C. Para ello, tendremos que colocar la goma de forma que quede la figura simétrica, cumpliéndose por tanto que cada uno de los vértices queden a la misma distancia del eje de simetría. Esto se puede complicar aún un poco más, y es que dada esa figura y tomando como eje de simetría este que tenemos aquí,
tenemos que realizar una figura simétrica. Para ello nos fijaremos en los vértices, que hemos dicho que tienen que estar a la misma distancia del eje de simetría. Entonces recuerden que los vértices son las esquinas. La figura Las esquinas de la figura, las tendría puntas. aquí, para que se cumpla este, y hasta aquí, y este iría hasta aquí. De esta forma obtenemos dos figuras simétricas respecto de este. ¿Listo? Bueno, ese era como los ejemplos que les quería mostrar. De pronto esto yo sé que ustedes ya lo vieron, que segundo ya lo vieron en primero. Pero entonces, pues el día de hoy, aparte de esto, con este video sirvió como para recordar lo que ya sabíamos, ¿sí? Entonces recuerden que necesitamos una figura original, un eje, ese eje puede ser una linecita, y pues a partir de eso podemos construir otra figura. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender hoy o qué es lo extra? Vamos a verlo cómo lo haríamos en geometría. Recuerden lo que yo les he dicho en la clase pasada. Cuando nosotros tenemos una figura en geometría, nosotros podemos colocarle un nombre a cada punto, a cada vértice. Ese nombre pues lo colocamos con una letra mayúscula y al final vamos a llamar a la figura de acuerdo a los punticos que colocamos, que fueron los ejercicios que hagamos. Vamos a ver otro video donde nos van a mostrar cómo se pueden construir. Gracias. Entonces, pongan mucha atención. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy vamos a ver un tema muy entretenido, simetría axial. Empecemos por la definición para entender esto. Simetría axial se da cuando los puntos de una figura coinciden con los puntos de otra, tomando como referencia una línea que se llama eje de simetría. Para que esto nos quede más claro, trabajaremos con esta figura y a cada uno de sus vértices o puntos los llamaremos A, B, C, D, E y F. Después, trazaremos un eje de simetría. De cada uno de los puntos, trazaré rectas para construir una figura simétrica. Empezaré con la letra A. Trazo una recta perpendicular al eje de simetría y con la misma medida trazo una recta. ¿Listo? Bueno, entonces lo que les decía, acá tenemos la figura con los nombres con cada vértice o cada esquina. Con el nombre de una letra, entonces acá A, B, C, D, E, F. Este que está acá en la mitad es lo que denominamos eje de simetría. Esta línea que está ahí le decimos eje de simetría. Y lo que él está explicando es que la distancia que vamos a tomar desde el punto A hasta el eje, de forma pues recta. Él habla de línea perpendicular que debería ser a 90 grados. Pero lo que debemos entender es que es una esquina perfecta. Que si miramos este ángulo que está acá, estas lineecitas como se unen, es como si fuera una esquina totalmente perfecta. Eso es lo que se está refiriendo, que sean perpendiculares. Entonces él habla de esta distancia, desde el punto A hasta donde toca la línea, debe ser la misma distancia que va a pasar desde ese punto hacia el otro lado del eje de simetría. Eso es lo que va a pasar y va a ser el ejemplo con cada uno de los puntos. Prestémosle atención. Recta del otro lado y le pongo A'. La distancia entre A y A', tomando como base el eje de simetría, es la misma. Ahora voy con la letra B. Trazo una recta perpendicular al eje de simetría y del otro lado, a la misma distancia, le pongo B'. Ahora voy con la letra. ¿Listo? Entonces lo mismo hace con B, desde el punto B hasta el eje, formando una esquina perfecta, acá un ángulo perfecto. Entonces va a tomar esa distancia que tiene B hasta el eje, desde el eje hacia el otro lado. Y ese sería el punto B. Él le dice B', así se dice B. Y es colocar la misma letra con una comita acá al lado. Entonces viene representando la simetría de este punto. Y así lo hacemos con todos los... Listo. Voy a hacer aquí una pausa, perdón, vuelvo un poquitico. Ahí. ¿Qué vieron, profes? Cuéntenme un poquito cómo han visto esa clase sincrónica. ¿Qué han identificado? Entonces, considero que es muy técnica,
Para el nivel podría relacionar la simetría con el reflejo de un espejo utilizando términos más coloquiales. Bien, Víctor. ¿Qué más encontraron? Ahí donde dice cámara del profesor, entonces es que los niños todo el tiempo estuvieron viendo la cara del profesor, ¿no? Porque estamos hablando de interacción, de estímulos, de qué tan importante todo este uso de herramientas tecnológicas. Me causa mucho ruido el concepto de una esquina perfecta, ¿ok? O sea, que aborde con los niños, haga referencia a una esquina perfecta. Podría preguntar a los alumnos sobre lo que entienden, ¿ok? Parte del uso del material concreto, eso estoy completamente de acuerdo, Solange, y es que a pesar de que utilizó un video inicial, pues el video que utilizó fue con el uso de material concreto. Este video, pues, ustedes lo escucharon un poquito más distorsionado porque era un video dentro de otro video, entonces eso distorsionó un poco, pero de acuerdo, eso es muy importante también, ¿no? Lo pudo haber diseñado el mismo profesor. De secundaria aquí en México. No sé si se refieren a que el tema... No, es cuarto de primaria. No sé si es para niños entre edades. Entonces esta clase fue de niños entre edades de, ya les digo, 10 a 12 años. 10 a 12 años. Parte de uso de material concreto. Ah, ok, Daniel, perdón, estaban hablando del youtuber mexicano, perdón, Daniel Carreón. Muy pesado el tema para niños de cuarto de primaria, quienes necesitan más trabajo concreto para pasar a lo abstracto, ángulo perfecto en vez de decir recto, muy poca interacción con los niños. Hasta el momento, eso que ustedes están viendo, vamos a ver qué pasa después, ¿no? Porque hasta el momento es lo que hemos podido identificar con la primer parte de la clase. Pero estoy de acuerdo. Muy poca interacción, el material didáctico muy importante, no hay interacción. Cae en el error de hacer una conferencia más que una clase, no se ve la interacción, de acuerdo, no se evidencia que haya un punto de partida de los saberes previos, a pesar de que el docente lo menciona, ¿no? De acuerdo. En primer lugar, para hacer la tercera semana, el profe demostró un esfuerzo por cambiar sus paradigmas, pero le cuesta desligarse de la formalidad, más tratándose de niños de cuarto grado, falta verificación del aprendizaje, mejor utilizar GeoGebra. Vamos a ver, no sabemos qué puede utilizar más adelante. Utiliza material concreto, el geoplan, las ligas, chévere, sí, de acuerdo. No realiza preguntas guiadas, no sé si se puede considerar como, hasta el momento, como sincrónica. Recuerda a sus estudiantes de lo aprendido en años anteriores. Hubiese pedido la tabla que utilizó en el primer video y más real para los niños. Chéverísimo, Edgar, me parece que también puede ser ese tipo de actividades como la plantean. No sé si ustedes, yo sé que se están leyendo unos con otros, y es haber recreado o sea, tratar de que los niños hubieran logrado conseguir el material del video inicial, lo hubieran cada uno recreado y haber hecho como muchas actividades también en ese material súper chévere. Sí, haber utilizado el geoplano. No se evidencia interacción con los niños, no se observa participación, el objetivo parece claro, ok. Puede abrir de pronto un espacio para preguntas, lo que les digo es lo que hemos visto. Perdóname acá, creo que está bien de tener el video para intervenir y explicar, pero podría aprovechar para interactuar con los estudiantes, de acuerdo, hacer la similitud con un espejo. Vamos a ver si utiliza algo del espejo, porque a mí también siempre me llamó la atención cuando vi por primera vez la clase que podría haberse utilizado el espejo. Ustedes han mencionado espejo, GeoGebra, el mismo geoplano como material manipulativo, muy chévere. Rafael nos saluda a todos. Les digo qué material se les dio con anticipación. No, esta fue la primera clase del tema de simetría axial.
Así empezó. Seguramente hubo clases posteriores, pero esta fue la primera clase. Lo que me llamó la atención y me gustó fue el material concreto al inicio, una hoja de cuaderno doblada. Vamos a parar acá un momentito los comentarios y quiero hacer un comentario yo adicional a todo lo que han dicho. En muchas cosas estoy de acuerdo porque hasta ahora hemos visto una parte del video. Sin embargo, quiero que todos reflexionemos y no pensando en que las críticas posteriores sean constructivas, sean más constructivas, todas estas críticas que estamos haciendo es muy fácil evidenciarlas cuando estamos viendo a una persona externa a nosotros. No quiere decir que lo que nosotros hagamos sea muy bueno, o no quiere decir que sea muy malo, o no quiere decir que este profesor lo haya hecho muy bien o muy mal. Simplemente que con esta actividad que estamos en este momento todos viviendo y que nos permite decir, se pudo hacer, y entonces empieza a salir como toda esa creatividad que tenemos, es muy importante que la hagamos en algunos momentos de nuestras prácticas, incluso presenciales, para que podamos evidenciar un poquito en qué incurren nuestros compañeros para nosotros mejorar, incluso también para hacerles críticas constructivas a nuestros compañeros, pero para nosotros poder decir, uy, ok, de pronto yo a veces no tenemos ideas, y cómo podemos explorar también como docentes nuestras ideas para clases sincrónicas, pues viendo un poquito qué hacen los demás, ¿cierto? Para aprender, porque ahí también estimulamos nuestro cerebro. Vamos a continuar y vamos a seguir viendo qué pasa en esta clase sincrónica. Colocar la misma letra con una comita acá al lado. Entonces viene representando la simetría de este punto. Y así lo hacemos con todos los. Bueno, vamos con este plan. Listo, esta es mi hoja. Entonces voy a colocar en esa hoja, voy a colocar una figura. Ustedes la van a colocar en el lado, puede ser izquierdo o derecho de la hoja. Yo preferiría que fuera en el izquierdo. Y luego vamos a colocarle un eje de simetría, y a partir de ese eje de simetría vamos a intentar hacer el reflejo. El que tenga un espejo pequeñito, pues también lo puedo usar porque es una técnica que ayuda para ver, pero lo mejor es guiarse con la cuadrícula. Entonces vamos a intentarlo, ¿listo? Yo voy a hacer mi figura, ustedes van a copiar los puntos y después los unen con una regla. Cuenten muy bien los puntos, ¿listo? Entonces empiezo. ¿Listo? Vamos a empezar con una figura sencilla. Que viene siendo esta de acá. ¿Listo? Esa es mi figura. Recuerden la cuadrícula, esta que se ve acá oscurita. Y le vamos a colocar los nombres de las letras. ¿Listo? Y nuestro eje de simetría lo vamos a dejar acá a 3 cuadritos, ¿listo? Entonces en 3 cuadritos vamos a colocar nuestra línea. Vamos a tomar como eje de simetría.
voy a dar mi línea de simetría de color azul y bajar en este estilo. Esta forma. Yo creo que ya pueden ver. La línea no tienen que colocarle puntos a la línea, sino que hacen una línea en la que ustedes quieran. ¿Listo? A 3 cuadritos de donde coloque mi figura. Listo, ya colocamos nuestra figura. ¿Cómo vamos? Bien. Listo. ¿Qué han visto hasta este momento, antes de ver el final de la clase? Esta clase es una clase que duró aproximadamente 45 minutos. Nosotros tratamos de colocar las cuestiones claves de lo que pasó en la clase para que ustedes perdónenme, como 30 minutos, para que no se perdieran de lo que pasó y por eso hay algunos textos. Entonces, de acuerdo, dicen que no encuentra la interacción con los estudiantes. No sé si se fijaron que por ahí el docente hizo referencia a lo del espejo, pero como que se perdió un poquito esa idea del espejo. De acuerdo con lo que dice Gladys, a veces caemos en los mismos errores, seguramente que nuestros colegas, y es natural, ¿no? Ese es el proceso también de la educación y del aprendizaje, pero pues tenemos que tratar de que entre menos errores, o no los mismos, ¿no? Lo importante no es que a veces incurramos en errores, sino que no sean los mismos, porque quiere decir que no estamos aprendiendo de lo que ya vimos que le pasó a otro o de lo que me pasó a mí mismo, y eso ya ahí sí es un poquito complicado. Entonces, ¿qué más encontrar? Hasta aquí, ¿qué vieron? Vieron que el profe utilizó GeoGebra. ¿Qué les pareció ese uso de GeoGebra? Con los pequeños es mucho más complicado, de acuerdo, Glass. Dentro de un nuevo dinamismo del proceso educativo, es una buena muestra hacia el cambio, de acuerdo, es una oportunidad para que evidenciemos el cambio. Listo, sigamos, le da una actividad a los alumnos para hacer de acuerdo. Entonces lo que podemos ver es que lo que plantea el profesor es que le da una actividad, o sea, les propone a los niños hacer lo que él está haciendo en GeoGebra, ¿verdad? Me hubiera gustado que retomara lo del geoplano al inicio. Es una lástima no poder ver las reacciones de algunos de los niños. Esas reacciones nos pueden dar luces de qué está pasando con su aprendizaje. Yo tampoco, cuando nosotros vimos la sesión, tampoco pudimos ver, solo en esta oportunidad que les aparece que ustedes están viendo que dice cámara de estudiantes, algunos tenían prendida la cámara, no todos. Pero pues digamos que ya van a ver qué pasó con los niños. Ya en el siguiente corte del video vamos a ver qué pasa con los niños. Coincido en volver a utilizar el geoplano. Sin embargo, perdónenme que retome un poquito lo que acaba de decir William. Entonces, las reacciones de los niños nos permite ver qué está pasando. El docente no estaba viendo constantemente las reacciones de los estudiantes. Yo les pregunto, ¿ustedes consideran que hasta donde va la clase sincrónica han estado motivados y conectados? O sea, ustedes en este momento, seguramente porque estamos buscando otros elementos, ¿no? Pero si fuesen estudiantes, ¿estarían súper conectados o consideran que estarían conectados por momentos? Y Nimba dice, no, seguramente no, y no del todo, ¿no? Seguramente por momentos, como que de pronto algún videíto, de pronto en algún momento, ¿de acuerdo? GeoGebra generó mucho interés por parte de los estudiantes, ¿de acuerdo? Coincido en haber utilizado el geoplano, el maestro intentó abordar el tema aplicando varias herramientas, eso me parece muy chévere resaltar, de acuerdo, María del Carmen, pero no se ve la interacción, que pues es muy importante y más en niños tan pequeños. GeoGebra es una maravillosa herramienta, de acuerdo, no sé la complejidad de uso para grado de atención, indicaciones de analizar pero no da luces
al grupo de lo que debe hacer, de acuerdo. Creo que no, sobre todo por la edad, lo más seguro es por momentos, de acuerdo, de acuerdo. Yo también sí me pongo un poquito en el papel del estudiante por momentos, porque incluso, no sé si de pronto identificaron un poco que también tenemos que ser un poco, que lo hemos mencionado, eficientes. Y entonces, ¿qué tan eficiente, les pregunto a ustedes para que allá internamente reflexionen, es hacer la construcción en GeoGebra? Si ustedes se dan cuenta, en la clase, ¿no? Me refiero, porque, o sea, hacerla antes de la clase sería muy pertinente, ya tenerla preparada. ¿Por qué? Porque si se dieron cuenta, hay muchos momentos en los que hay silencio. El profesor, o sea, la clase quedó completamente en silencio. Y eso en una aula presencial, ¿cuándo pasa usualmente? Cuando se está haciendo una explicación, cuando se está haciendo una evaluación, pero en un espacio en el que no necesariamente los niños están tan concentrados porque pasó la mamá, pasó el papá, pasó el hermanito, pasó el perro. ¿Qué tan productivo es que haya tanto silencio en la sesión? Eso es importante que lo pensemos. Es muy difícil estar pendientes de todos mientras trabajas mientras trabajas en la virtualidad. Los chicos a veces salen, su autonomía no les da para tanto. De acuerdo, estoy de acuerdo con lo que dice Gladys, pero es muy importante que empecemos entonces a trabajar un poquito en esa autonomía. Es difícil, sí, pero si de pronto utilizamos estos espacios virtuales para explorar un poquito qué tan autónomos pueden ser los niños, pues nos puede ayudar a que cuando volvamos a las clases, al aula presencial, ellos ya hayan desarrollado un poquito más estabilidad y quizás hasta eso también nos facilite otros procesos. Entonces sí hay que o sea, no desfallecer. Yo sé que ninguno de los que estamos aquí lo hacemos, pero sí es importante que si estamos en la clase, así sean niños pequeños, pues intentemos que ellos sean conscientes y responsables de que tienes que prestar atención. ¿Por qué? No sé, a veces utilizamos para eso la evaluación. Pues si usted no me presta atención, después va a haber una evaluación. O al final de la clase voy a hacer 3 preguntas. ¿Quién conteste esa? Porque también lo he visto en muchas clases. Quien conteste esas 3 preguntas va a tener un 5, porque pues para los niños especialmente pequeños también la nota es una motivación. Pues ahí también estamos haciendo que se motiven, que vean que de pronto van a haber estímulos cuando ellos están interesados y aparte pueden ir aprendiendo. Y eso puede ser útil. Qué bueno que pudiéramos constatar metodología que se venía usando con esta innovadora. Ver la reacción de los estudiantes, su motivación. No compro la atención a través de la participación, tantas herramientas también distraen. Supongo que el video, al no comprenderlo, se puede perder el interés, pero con GeoGebra puedo recuperar el interés. De acuerdo, pudo haber pasado, así como a muchos les interesó inicialmente el video y a otros no. Eso es importante, ¿no? A pesar de que utilizo demasiadas maneras de llegar a los niños, quizá también el docente lo hizo con la intención, no lo sabemos, pero quizá lo hizo con la intención de atraer la mayor cantidad de estudiantes porque los conoce el grupo de estudiantes, o quizá no, simplemente pues planeó así la clase. Lleva un hilo conductor de la clase, utiliza diferentes herramientas, pero podría buscar ejemplos de la vida real. En la naturaleza hay muchos, de acuerdo, Zulema. Depende, si les gustan las matemáticas, estarán atentos. Sí, de acuerdo, Hermelinda, pero es importante que no solamente, supongamos que solo a nuestra clase sincrónica están atentos las personas, los niños o los estudiantes que les gustan las matemáticas. Creo que sería un poco crítico porque si hacemos un censo, pues la proporción de niños que desde pequeños les gustan las matemáticas, pues no es tan grande. Y lo digo de pronto desde la experiencia, ¿no? No conozco un estudio que se haya hecho sobre eso, sería chévere saberlo, pero usualmente los niños tienen rechazo a las matemáticas, ¿no? Porque es muy difícil, porque el profesor es el más bravo, porque es que no las entiendo, porque como así que la vida real. Entonces nos toca es buscar cómo, así no les guste las matemáticas, logramos engancharlos en lo que estamos trabajando. Si a veces en lo presencial no logras mantener atención, menos aún cuando no has construido la autonomía. De acuerdo,
acuerdo, de acuerdo. Es muy importante, como les digo, no quiere decir que porque ahorita estemos en la virtualidad, es la primera vez que nos pasa una situación como estas, ¿sí? Y entonces es también muy difícil, pues bueno, para todos nosotros, seguramente en otros momentos de la historia ha pasado. No sé cómo lo han manejado, pero entonces ahorita que ya está un poco más la tecnología, se supone que deberíamos avanzar. Eso de la autonomía muestra que no han habido grandes cambios. A veces decimos, si yo le enseño y le enseño y le enseño a mi estudiante, ¿por qué no aprende? Pues porque puede que haya algo que no está funcionando, que hay que replantear. Y es, pues no sé, empecemos buscando con este espacio virtual un poco de autonomía, de que ellos vean que esto realmente va a ser útil para su, no solamente, a veces decimos útil para la vida, ¿no? Y suena muy bonito, pero ¿cómo así útil para la vida? Pues realmente hace parte de todo el proceso de la vida. Si ya en un momento no quieres estudiar, pues está bien, pero es importante algunas cuestiones básicas para sobrevivir, para la supervivencia. Es importante. Entonces sí, hay que seguir trabajando. No alcanzo a visualizar el dinamismo de la clase para conceptualizar desde la consigna y la meta de la planeación. Vale, de acuerdo, que es la parte pedagógica, ¿no? Si alcanzamos a describir esa planeación. Los niños no tienen el material que usa la profesora, pero se puede solicitar que tengan algunos materiales para que vayan haciendo lo que hace el profe. El docente es innovador con las herramientas que implementa, puede generar preguntas para mayor interacción. A mí me gustan las matemáticas, pero me alcancé a distraer con tanta cosa, de acuerdo, pero creo que es porque sufro de atención dispersa. Eso le pasa a muchos niños, yo también la sufro. Excelente comentario, sobre todo para niños pequeños en esos tiempos muertos, exactamente, esos espacios distraen demasiado, el profesor tomó varias estrategias, pero la falla fue no quedarse en una sola, eso generaría mayor atención e interacción. Debemos generar la autonomía, los momentos de silencio, que GeoGebra tiene cierto grado de complejidad para niños de primaria, mejor hubiera enseñado más cosas básicas. Yo aquí les hago una reflexión y es de acuerdo, eso depende también mucho del contexto. Pero, profes, vayámonos con, aparte de aprendizaje sincrónico en esta sesión, vayámonos con una idea y es, no subestimemos a los niños, y menos ahorita que estamos relacionándolos, aunque ellos seguro se relacionaron antes que nosotros, pero relacionándolos con la tecnología. Una tecnología en la que abren un explorador, quienes tienen el acceso, y colocan cualquier palabra y les sale una cantidad de información absurda, pero muchísima información. No lo subestimemos. Seguramente si los lleváramos a pensar un poquito más allá, ellos empezarían a entender muchas cosas. Puede que también, no lo sé, pero puede que la dificultad o porque a veces la educación no avanza como quisiéramos es porque creemos que con lo básico ellos podrían estar bien, ¿sí? Y ya, digamos que está bien que aprendan hasta acá, porque es que cognitivamente ellos tienen esa capacidad, pero no, resulta que no, por eso hay tantos niños de pronto en los aulas hiperactivos, porque tienen otro tipo de habilidades y capacidades. Entonces, exploremos, hagamos preguntas para los niños, iniciemos hablándoles de cosas complejas, a ver cómo reaccionan. Si definitivamente ya el grupo no da, mi grupo de estudiantes, yo les pregunté esto y ya hablé de GeoGebra y ya, no, todos quedaron súper perdidos, pues ok, ya me devuelvo con cuestiones más básicas, pero no limitemos los estudiantes. Listo. Listo. Voy a dejar un momentico acá, terminemos ya el video y seguimos a ver cómo finalizó este profesor su clase sincrónica. ¿Terminó? Bueno, ya vamos a ver, creo que ahí la estoy viendo, pues yo no puedo contar los cuadritos, pero creo que está bien, entonces ya vamos a verificar, ¿listo? Muy bien. ¿Alguien más? Ya les coloco otra vez la figura. Pongan mucha atención a lo que ocurre a continuación, por favor. Tú hiciste el eje de simetría hacia abajo, ahí tienes que tener mucho cuidado con A. Uy, no,
ahí está raro. Creo que estás, no, ahí no estás haciendo un reflejo, ahí estás trasladando la figura. Tienes que revisarlo. Mira, pues estamos trabajando con el eje por el lado, el eje vertical, pero creo que ahí estás trasladando la figura. Entonces revisa ahorita, no, hagamos la corrección acá porque creo que estás haciendo otro movimiento. Tienes que tener mucho cuidado en la distancia entre el punto y el eje de simetría, la línea que tienes en la mitad. Y la mayoría de trabajos, les debe quedar algo parecido a lo que yo muestro en el computador, ¿listo? Entonces, como les decía, tengo mi figura, tengo mi eje de simetría, y lo que voy a hacer es una simetría axial. Entonces, tomo mi figura, mi eje, y la respuesta viene siendo un reflejo de mi figura original con comitas en las letras. Es una forma de guiarme. Si yo tengo A, mi distancia hasta este eje debe ser el mismo, ¿listo? Y mi figura reflejada, pues yo le puedo cambiar el color como para ver la diferencia. Y ahí tengo mi reflejo. Entonces, esta es mi figura original, este es mi eje de simetría, y yo tendría la misma distancia. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si yo tomo mi distancia desde A hasta el eje, debe ser la misma distancia desde ese eje hasta mi punto A'. Eso es lo que quiere mostrar ahí. Si yo tomo igual la distancia desde E hasta E', debe ser la misma distancia con un corte acá en la mitad. Exactamente en la mitad. ¿Listo? Listo, profes. Bueno, ¿cómo vieron ese final? ¿Cómo vieron esa retroalimentación final? Entonces, acá dicen que en México se debe abordar la traslación y rotación antes de contenidos de simetrías. Sí, ahí parece como un poquito raro que le diga al niño sobre hiciste una traslación. Seguramente podemos deducir nosotros, ¿no? Entendiendo el mensaje de José. Si ya el niño sabía como conocimiento previo de traslación y rotación, pues no lo hubiera hecho, porque sabía que no estaba haciendo simetría, sino una traslación. Entonces nos da la sensación de que quizá aún no habían visto traslación y rotación y ya estaban hablando de simetrías, ¿de acuerdo? Eso, digamos que no es de nuestro completo, no lo podemos afirmar, pero nos da esa sensación y pues es importante. No, estoy de acuerdo con lo que menciona aquí completamente William, y es, no se debe divagar en la retroalimentación al estudiante. Debe ser claro y concreto y precisar el error que el niño pueda superar, para que el niño pueda superar la dificultad. Súper de acuerdo. Claro que sí. ¿Por qué no utilizar ese error? Digamos que eso fue, les cuento un poquito qué pasó con los otros niños, y es que la mayoría de niños mostraron sus cuadernos, y la verdad no era tan parecido como lo hizo el profesor en la pantalla, pero bueno, digamos que se veía un poco que identificaban la noción de simetría. Sin embargo, este niño puso explícitamente, se arriesgó a mostrar su trabajo, y aunque no era, digamos, lo que esperaba o lo que buscaba el docente, pudo haber sido una muy buena oportunidad para que entre todos analizaran qué pasó con el compañero. ¿Por qué no es una simetría? ¿Alguno del salón sabe por qué lo que hizo Juan, digamos que se llama el niño, no es una simetría? ¿Qué hizo mal? Expliquémosle a Juan qué hizo mal por el chat, porque ellos estaban en algunas oportunidades conversando con el profesor por el chat. ¿Qué hizo mal Juan? ¿Y por qué no hablar un poquito de eso para primero a ayudarle al niño a superar ese error, ¿no? Y segundo, que los demás también, seguramente quienes no tenían la cámara abierta de pronto dirían, ay, lo hice mal, y borraron y lo hicieron bien. Y ya muchos otros niños aprendieron de esa situación. El niño ya tiene todos los preconceptos requeridos para ese tema, entonces, como les digo, de acuerdo, eso es importante tenerlo claro. Perdón. También se les habría podido preguntar
en donde han visto cuestiones, o me imagino que sí, en su entorno, cosas parecidas, para que el contexto también lo puedan dar ellos, de acuerdo. Es bueno permitir que ellos analicen sus errores para que descubran cómo corregir, de acuerdo. Los estímulos de motivación son importantes y lo mismo, el lenguaje no está bien, pueden desmotivarse. De acuerdo con esto del lenguaje, y es que, digamos que nosotros a veces estamos acostumbrados también como por la dificultad o por como los niños se relacionan con las matemáticas, a adoptar en muchas oportunidades los términos, ¿sí? A buscar sinónimos para que sean como más claros para ellos. Sin embargo, las matemáticas se caracterizan porque tienen su propio lenguaje. Entonces, es importante hablarles a los estudiantes en el lenguaje matemático, pero hay unos niveles para también poder llegarles a los niños. Entonces, de pronto, durante todo el discurso, el profesor fue demasiado rígido con ese lenguaje. Entonces decía, A'. Sí, pues así, digamos, todos esos son la manera de representar nosotros las matemáticas, la geometría, pues el niño, sí, no sé hasta qué punto realmente sea significativo para él esa información, o lo que haga es confundir. Entonces, cada vez que vea, hasta en español, el lenguaje, esa comita por allá es la prima, pero como así, ¿sí? Entonces, es importante la claridad en el lenguaje. Las preguntas son básicas para el descubrimiento. Creo que el profesor se olvida de trabajar primero con móviles sobre su cuadriculado de la libreta. Excelente, sobre todo la retroalimentación y la interacción, le pareció a Ermelinda. Ninfa dice, debe aprovechar los errores de los chicos para fortalecer, de acuerdo, el aprendizaje de un nuevo tema, en lugar de aplazar la de acuerdo con lo que dice Ninfa. Entonces voy a leerles otra vez el comentario de Ninfa, dice, debe aprovechar y debe el profesor, todos somos acá profesores y debemos, lo voy a cambiar un poquito ahí, aprovechar los errores de los chicos para fortalecer el aprendizaje del tema nuevo. En lugar de aplazar la corrección, puede aprovechar para preguntar entre los chicos qué creen que pasó, por qué creen que quedó bien o mal, cómo lo podemos retomar para ajustarlo en lo que estamos viendo. De acuerdo, y voy a extender este comentario a algo, y es, no importa que se nos termine la clase con esa discusión. No importa que hayamos tenido preparado de pronto para que no se hiciera tan largo, cortamos el segundo ejemplo, pero no importa que no podamos hacer un segundo ejemplo. Lo importante realmente es que saquemos provecho a esas situaciones que para ellos van a resultar más significativas. ¿Qué tal que les pidiera al resto de compañeros opinar sobre los dibujos para no perder el interés? De acuerdo, también es una manera de que entre ellos interactúen. La secuenciación de la clase explícita creo que es una buena temática y puede dinamizarse desde diferentes herramientas, recursos y contextos. De acuerdo, Rey. Solange dice, el alumno no utilizó elementos de geometría, el profesor le pidió que los use. Esto también es muy importante, el profesor le pidió que los use. ¿Ustedes consideran que dio claras las indicaciones o solamente recreen? ¿Cómo así? ¿Cómo recreo lo que está haciendo mi profesor o cómo hago lo mismo que está haciendo en la pantalla mi profesor? ¿Será que yo tenía que descargar GeoGebra? ¿Qué es eso de GeoGebra? No, esperen, mi cuaderno, ¿lo hago así por hacerlo? ¿O utilizo regla y compás? ¿Será que sí sirve? No, espere, tengo que hacer. Las indicaciones son muy, muy, muy importantes. En niños de cuarto es bueno que la retroalimentación o realimentación de alguno que haya hecho bien la actividad también es muy importante, exactamente. No solamente de pronto el que quedarnos en el error, en el que incurrió en el error, sino también hacer algún comentario o alguna salvedad a los niños que también hicieron muy bien, felicitarlos, ¿por qué no?, por el trabajo realizado. Por eso es importante desarrollar habilidad de pensamiento en los estudiantes. El profesor no explicó qué conceptos nuevos puede expresar y el alumno asimilar. Pues, profes, muy, muy, muy bien, muy chévere sus comentarios y estoy de acuerdo. Y retomo algo que les dije hace unos minutos, y es que es muy, muy, muy fácil
decir todo esto desde la barrera, pero cuando nosotros estamos en esa clase sincrónica, en esa explicación, como lo decíamos inicialmente cuando veíamos ventajas y desventajas, pues no es tan fácil, pero que no sea fácil no quiere decir que si no vemos un ejemplo, analizamos nuestro actuar, bueno, a partir del de otro compañero, analizamos y reflexionamos sobre lo que estamos haciendo, estoy seguro que cada clase sincrónica, cada aprendizaje que le generemos a los estudiantes desde lo sincrónico va a ser más significativo. Y eso, pues, es precisamente el objetivo de esta actividad. Voy a darles a todos, no se me vayan a ir, no hemos terminado la clase. Voy a darles 2 minutos, 3 minutitos, para que vayan, se levanten un momentico de sus sillas, tomen agua si lo requieren y ya volvemos a retomar la sesión para generalizar un poquito lo que hemos visto. Listo, ya retomamos, espero hayan podido tomar un vasito de agua. Yo aproveché para tomarme mi vasito de agua. Y poder retomar. ¿Listo? Sí, correcto. Estamos en un pequeñísimo break. Retomemos. Entonces, estamos viendo una sesión en la que estoy muy de acuerdo con lo que ustedes mencionaban y lo importante que fue para ustedes también ver ese video, ver cómo, y si a mí fuesen el que me estuvieran criticando, ¿qué me podrían decir? No, qué chévere también. Entonces es muy bueno ponerse en esa posición, reflexionar y siempre buscando críticas constructivas, porque eso es lo que esperamos, aprender desde lo que vemos, desde lo que nos enseñan, desde lo que nos cuentan, desde los errores en los que incurrimos. Pero nosotros también, cuando inicialmente vimos este video, también retomamos algunas cuestiones teniendo en cuenta esos lineamientos de qué es una clase o aprendizaje sincrónico. Entonces, ¿qué pudimos encontrar desde lo pedagógico en el pensamiento, en el lineamiento pedagógico, en la dimensión pedagógica? ¿Qué pudimos encontrar? Que fue claro
que el contenido matemático es la simetría axial, lo que él buscaba enseñar con los estudiantes fue la simetría axial. Y aquí es algo importante, y es si ustedes se dan cuenta durante todo el discurso, se muestran ejemplos de qué es la simetría axial o cómo se genera la simetría axial. Bueno, yo les dejo para que lo piensen. Si no me quieren contestar en el chat, no hay problema. Pero es válido enseñar a partir de contraejemplos y pues seguramente sí, sí, en muchas ocasiones muchos niños o muchas personas aprendemos si nos dicen que no es algo y ya vamos a poder ir identificando a partir de lo que es y no es, vamos a poder ir sacando nuestras conclusiones y creando un significado a ese concepto que estamos abordando. Y pues es positivo que en términos del contenido matemático, pues retoma, él inicia su clase diciendo, vamos a retomar un conocimiento previo y muestra un video. Y pues eso es importante, aunque sí se le pudo dar un poquito como más de extensión, ¿no? Para que los niños realmente retomaran, porque con un video no sabemos, y un video corto, básicamente corto, no sabemos si lo pudieron retomar. En términos de las expectativas de aprendizaje, digamos que fue explícita en el sentido que abordó que, pues, digamos, en su discurso, aunque él no lo dijo textual y es importante que los niños sepan qué se va a hacer en la clase, pues sí, nosotros pudimos identificar de alguna manera que él buscaba en la enseñanza y aprendizaje la simetría axial desde la geometría. ¿Cierto? ¿Listo? En el esquema metodológico encontramos diferentes momentos, ¿verdad? Primero, que retoma, hace inicialmente un análisis y retoma la información de quizá clases anteriores, que él llama conocimientos previos, a partir de un video corto en el que permite que en ese video, el video que utilizó, hace uso de material tangible, que ustedes lo mencionaron y estamos completamente de acuerdo, es que es súper importante y más con niños pequeños, aunque con los grandes también. A veces creemos que con los grandes todo tiene que ser muy rígido y no, ellos también se interesan por este tipo de información y de uso de este material. En el chat, los estudiantes, al ver que era conocimiento que ya tenían, bueno, esto ustedes no lo pudieron ver porque pues aparecían los nombres de todos los niños, no lo podíamos mostrar, pero cuando efectivamente terminó, mientras el profesor hablaba inicialmente, después del video del geoplano, los niños se expresaban, sí, profe, eso lo vimos en esta clase. Sí, profe, eso yo lo había visto con la profe del año pasado. Entonces, sí había algo de información previa, de conocimientos previos que ellos tenían y pues de alguna manera ahí al iniciar la sesión, él fomentó un poco la interacción, que pues es obvio para ustedes no fue tan evidente por cuestiones de privacidad. Utiliza un video para la explicación y entonces aquí es la pregunta, ¿ya utilizó un video para abordar los conocimientos previos un poco? ¿Será que podía haber utilizado otro estímulo o incluso él haber hecho alguna explicación? Porque otro video, ¿será que de pronto ahí los niños no se habían dispersado un poco? Puede pasar. El docente menciona que va a hacer que se puede hacer uso de un espejo para ver la simetría axial. Ustedes lo mencionaron, de acuerdo, nosotros estamos completamente de acuerdo, se podría haber explorado un poquito este recurso y se podría haber dicho, pues hagamos rápidamente un ejercicio, que ven, descríbanme, si ustedes ponen el espejo en la mitad del cuaderno y hacen una figura, que ven, profe, es que la figura ¿qué características tiene? ¿Ustedes creen que tiene la misma distancia? Este tipo de análisis también habría podido motivar a los estudiantes y de pronto haber hecho 5 o 6 actividades más o en GeoGebra 2 o 3, pues este ejercicio pudo haber sido un poco más significativo y motivador para los estudiantes. Realiza una actividad, la actividad con GeoGebra, y el profesor les pide a los estudiantes que recreen lo que le está haciendo en la pantalla en sus cuadernos. Ustedes lo mencionaron. No se presentan indicaciones claras para replicar la imagen en el cuaderno.
pues sí, primero son niños pequeños, y así no fuesen niños pequeños, así fuesen niños de grado décimo de bachillerato, en bachillerato, pues es importante porque aquí en este espacio sincrónico no nos estamos viendo la cara, no, o así nos veamos la cara, pues realmente, que, así como en un aula presencial, traigan una hoja milimétrica con la regla, hagan esto. Es importante para los estudiantes que haya un paso a paso para la construcción de, pues en este caso, de geométrica que está abordando el profesor. Se evidencia en algunos momentos que hay retroalimentación del docente a las construcciones de los estudiantes. Sin embargo, esa retroalimentación se da en el momento en el que todos ustedes vieron que uno de los estudiantes no logra responder, no logra realizar correctamente la actividad, y entonces es aquí donde el docente le dice que debe corregirla, pero nunca le dice qué debe corregir, ¿no? Sí, me quedó mal, pero hice una traslación y eso es chévere, eso está, profe, ¿esto está bien? ¿Eso está mal? Ni idea, ¿no? Seguramente el niño quedó con esos interrogantes y utiliza un lenguaje matemático para representar un error, realizaste una traslación, pero no especifica qué se está refiriendo. Y eso es muy importante y retomo, así sean niños, estudiantes de una edad más avanzada. Pregunta por la aplicación que usa el docente. Entonces, ¿qué pasa? Que en este mismo momento de la actividad, unas niñas preguntan cuál es la aplicación que el docente utiliza. El docente efectivamente habla de manera general de la aplicación, pero, y yo les dejo acá a todos ustedes una pregunta. ¿Esto podría convertirse como una oportunidad para que en una siguiente sesión los niños, aunque son de grado cuarto y de pronto para nosotros puede ser un poco compleja la herramienta, para ellos la vieron súper divertida? ¿Por qué no intentar llegar a ese nivel con ellos? ¿Por qué no explorar ese trabajo con los estudiantes, ¿no? Llegar a trabajar con esa herramienta desde cuarto grado, perfecto, no hay ningún problema. Pues el profesor realiza otro ejercicio, como para retomar algunas cuestiones. Los niños muestran con su cámara el trabajo, digamos que eso es lo que ocurre, y realiza un cierre dejando una actividad para un quiz, un próximo quiz. Ese es el esquema metodológico que se identificó con todos estos comentarios que les estamos haciendo que podrían, como crítica, ser útiles para mejorar ese esquema metodológico. Se ve una evaluación formativa, se evidencia, aunque ustedes no lo mencionaron, nosotros logramos evidenciar una evaluación formativa, dado que se generan algunas preguntas en búsqueda de participación y en búsqueda de claridad en lo que se está trabajando, saber si saben lo que se está abordando, el concepto que se está abordando y desarrollando. Esto de pronto no fue muy claro porque pues por los cortes no se ve muy claro, pero pues les compartimos a ustedes que sí hay parte de evaluación. Y en el aspecto comunicativo, identificamos que en la interacción entre docente-estudiante, estudiante-docente, hay un uso del lenguaje matemático con algunos ejemplos claros, ustedes lo dijeron. Sí, quizás son muchos ejemplos, pero pues los ejemplos de alguna manera llevan, algunos con mayor o menor complejidad, llevan a que los estudiantes vayan aclarando qué es la simetría axial, qué es lo que se está abordando, y existe interacción individual y explicación grupal entre el docente y los estudiantes. Aquí hay como un poquito de inquietudes entre estudiante y estudiante, quizá no se les permitió en esta clase interactuar entre ellos. Ustedes dijeron muchísimas maneras de interactuar, y es que, bueno, hicieran grupos, que entre los mismos niños a partir de preguntas del docente, por ejemplo, para ayudar a corregir el error de este estudiante, pudieran responder los mismos niños qué fue lo que hizo, y esa es una manera de hacer que entre ellos interactúen. Y nosotros aquí pues ponemos un ejemplo, y es una manera también adicional a generar que entre ellos interactúen, y es decirle, ok, Juan, supongamos que se llamaba el niño, Juan, déjanos en la cámara el trabajo que hiciste. Y el profesor puede tener una hoja de papel a la mano, bueno, no sé, porque usualmente pasa con los niños que puede haber alguno que se equivoque.
recrear el mismo error y a partir de preguntas, entonces ir verificando con ellos, bueno, ¿y si cambiamos la figura aquí? De pronto en GeoGebra podría ser un poco más denso y complejo, pero rápidamente buscar ese material, lo que les digo, una hoja y un papel en el que él rápidamente pudiera dibujar y empezar a estimular a los niños a partir de preguntas. Y pues respuestas de por qué era correcto o por qué era incorrecto. Pues hay una retroalimentación constante. Sin embargo, los niños, por ejemplo, que muestran, como no todos, como les comenté, no todos tenían abierto la cámara. Entonces, ¿qué pasa con esos niños? ¿Hicieron la actividad? ¿No la hicieron? Sí, a veces puede ser un poco extenso el trabajo que desarrollemos con ellos y nos requiere mucho más tiempo la virtualidad, mientras también nos vamos adaptando, pero pensemos en quizá pudimos haber retroalimentado a cada niño de forma individual con un párrafo, con un parrafito de, listo, quienes no pudieron colocar su cámara me envían el material y rápido, muy bien, felicitaciones, un buen trabajo. O ten cuidado por esta y esta razón. Algo cortito que le dé a sentir al estudiante que está haciendo bien, mal las cosas, pero que por lo menos se le prestó atención a lo que está haciendo. Canales de comunicación, utilizó la plataforma Meet, que seguramente muchos de ustedes la conocen. Y finalmente, como tipo de estímulo, los tipos de estímulo que utilizó y que vimos, pues videos cortos, software educativo, GeoGebra, aquí faltó un poco el video con material manipulativo y eso es bien importante. Y pues decíamos, bueno, quizá como un estímulo es, ¿por qué no generamos en las clases algunos retos? Lo mencionaba un colega ahorita en la sala y decía, y es, ¿por qué no no sé, haberles hecho algún reto en relación con su entorno? Identifiquen, vayan a su casa, identifiquen en algún espacio donde se ve la simetría axial o donde puede haber, o de pronto cada uno va a escoger su animal favorito y le va a generar la simetría axial. Para nosotros puede ser muy complejo, pero que tanto los niños seguramente no. Entonces no limitemos aquí a los niños. Y pues esto de pronto es un poco como todo ese análisis que logramos generar de esta reflexión que hicimos del video de este colega que desde muy temprano en el tiempo del confinamiento, debió hacer clases sincrónicas. Pues como ustedes lo mencionaban, es muy, muy valioso. Entonces, pues, con esto perdónenme antes para que no sea listo. Con esto quiero agradecerles a todos la participación. De verdad, esperamos que estas dos actividades que desarrollamos junto con Camilo, tanto para abordar el aprendizaje asincrónico como este aprendizaje sincrónico, los lleven a reflexionar mucho. Seguramente como docentes reflexionamos constantemente y eso es muy bueno. Eso realmente es lo que hace que seamos los docentes, seamos los profesores, seamos quienes enseñen y pues una estrategia que no siempre utilizamos, pues es mirar a otros para podernos mirar a nosotros mismos. Eso es súper, súper importante. ¿Vale? Entonces les agradezco a todos por su participación. No se me vayan a ir, solo es la participación en la actividad, porque les quiero comentar qué va a pasar en la última sesión. Entonces ya ustedes nos escucharon, ya escucharon a Camilo, ya escucharon a Alexandra, ya tienen información relacionada con unas dimensiones, con parte teórica, con unas expectativas, ya se pusieron en los zapatos y en la dinámica de otros docentes, que seguro que muchas de esas reflexiones a veces uno dice, ¡ay, yo hago esto! La profe Gladys en algún momento decía, sí, hasta nosotros mismos incurrimos en esos errores. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. No está mal, es importante reconocer. Pero ahora queremos tener un espacio en el que los podamos conocer un poco más a ustedes, conozcamos las actividades que han desarrollado y para ello
para la cuarta sesión, que la desarrollaremos el miércoles 12 de agosto, vamos a solicitarles a ustedes, esto es voluntario, pero voy a hacer como un paréntesis, ¿no? Voluntario, pero esperamos que realmente podamos contar con la participación de ustedes en esta actividad, porque eso es lo que va a permitir que esa actividad resulte como queremos que resulte. Entonces, ¿de qué trata esa actividad? Préstenme mucha atención. Entonces, retomo. La sesión es el miércoles 12 de agosto a las 5 de la tarde en el horario habitual. Pero ustedes les vamos a solicitar que quienes quieran puedan diseñar o utilizar una actividad asincrónica o sincrónica que ustedes ya hayan hecho para plasmarla en un formato que ya les voy a mostrar. Por eso están las preguntas. ¿Que debe ser nueva? Puede ser inventada, o puede ser una que ustedes ya hayan utilizado o vayan a utilizar. ¿Y cuándo tienen plazo para entregar esa actividad? El 10 de agosto. Porque el lunes, sí, perdónenme, lunes 10 de agosto, yo es que el sábado coloqué, perdónenme. El lunes 10 de agosto tienen plazo para enviar esa actividad, ya les digo dónde, ya no se preocupen, ya les explico en dónde van a hacer todo esto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a seleccionar algunas de las actividades y algunos van a presentar. Depende también de la cantidad de actividades que tengamos. Y ustedes seleccionan si quieren entregar una asincrónica o sincrónica, ¿sí? ¿Quiénes van a presentar estas actividades? Ustedes mismos. ¿Y qué vamos a generar? Una realimentación entre los mismos estudiantes de este curso a estas actividades. Aproximadamente van a tener, ¿qué? 7 minutos para presentar esta actividad. Entonces, les voy a mostrar cuál es el formato que van a utilizar. Permítanme un momento. Entonces, van a ir inicialmente quienes deseen participar de esta actividad, que espero que sean la mayoría. Perdónenme, verifico que estén viendo mi pantalla. Van a ir a la página del curso, ¿sí? Ustedes tienen el usuario y la contraseña. Van a desarse en la parte final, dice taller, aprendamos desde nuestra experiencia, sesión 4. Ahí están especificados cada uno de los pasos que deben seguir. Van a descargar la plantilla donde dice descargar aquí la plantilla. Ya la vamos a mirar. En este momento la vamos a mirar. Les va a descargar inmediatamente, cuando ustedes pulsen en descargar aquí, les va a descargar este archivo. Se los voy a explicar rápidamente y es tipo de actividad. Entonces supongamos que yo voy a hacer una asincrónica. Nivel educativo, entonces grado 4. Y voy a ir describiendo la planeación en términos de las diferentes dimensiones. Ustedes aquí pueden diligenciar todo el texto que quieran. Si quieren, entonces, por ejemplo, el esquema metodológico 1 y la descripción 2, por eso lo dejamos en Word, para que ustedes lo puedan hacer fácilmente, tomarse las hojas que quieran. Aquí incluimos, a diferencia de las sesiones anteriores que utilizamos en la dimensión pedagógica y comunicativa, aquí vamos a hablar un poquito de, bueno, si fuese sincrónica, ¿qué herramientas tecnológicas utilizaría? Y si fuese sincrónica también, ¿qué herramientas tecnológicas utilizaría o qué tendría que garantizar para que se pudiera desarrollar tecnológicamente mi actividad? Y dejamos una última columna, que ustedes la pueden hacer lo largo que quieran hacia abajo, una última fila, perdónenme, en la que van a poder hacer la descripción adicional de la actividad. Seguramente si necesitan poner algún video de YouTube, pues acá colocan el enlace. Algunos de ustedes ya tienen canales en los que, por ejemplo, hacen actividades y quieren colocarlos, pues aquí este es el espacio, ¿vale? Entonces aquí le damos no guardar. ¿Cómo voy a subir esa actividad? Entonces, luego que yo descargué, perdónenme, verifico que estén viendo mi pantalla, 2 minuticos. Luego de que yo descargué en el primer paso la plantilla, la guardo en mi computadora con el nombre y el apellido, realizo
hago mi trabajo, hago toda la descripción de la actividad, pongo, si quieren imágenes pueden incluir lo que ustedes quieran. Vuelvo a esta plataforma y van a tener abierto estos dos enlaces. Supongamos que mi actividad es asincrónica. Yo pulso en este enlace que va a estar abierto y la subo. Es muy sencillo. Igual también ahí van a tener la explicación de cómo cargarla. Subo la plataforma con mi nombre y apellido, el archivo con mi nombre y apellido. Igual, sincrónica, con mi nombre y apellido, cargo aquí la actividad, ¿vale? Porque ya tienen abierto la opción de visualizar. Si ustedes quieren guiarse un poquito como para tener ideas de qué trata esta actividad, pulsen en visualizar. Camilo ya les había hablado un poquito de esto. Les voy a mostrar al pulsar en visualizar que ven. La sesión anterior Camilo les había hablado un poquito de esto. Y es que ustedes ya tienen acceso a un material de otras sesiones que hemos hecho de este curso. Y es que ya hay colegas que han compartido trabajos. ¿Por qué quisimos compartirles a ustedes este espacio? Y es porque con este curso no solo buscamos generar comunidad y generar el aprendizaje y generar discusiones, sino queremos también contribuir a ese trabajo diario que ustedes realizan, en el que tienen que planificar sobre 1, 2, 3, 4, 5 temas, porque es que no tengo un curso, sino tengo 3, 4 cursos, con ideas para actividades. ¿Qué pasa? Que entonces, si supongamos que yo quiero algo sobre fracciones para utilizar en mi aula y veo que son actividades asincrónicas, pues no está en tener una idea de otra colega que me propuso esta actividad de fracciones. Chévere, tengo muchas más ideas. Entonces, esto también es parte de la contribución que queremos hacer a todo ese trabajo diario y de esfuerzo que ustedes realizan planificando con otros tipos de actividades. Y aquí también van a aparecer las de ustedes, que también se compartirán con otros colegas. Todas están pues en el formato que les acabo de mostrar. Entonces, para que sea un éxito esa última sesión, pues requerimos de también el trabajo de ustedes y de que nos puedan compartir esa actividad, ¿vale? Si tienen dudas, no se preocupen en escribirnos a cursosvd. Ustedes ya conocen el correo @uniandes.edu.co. Como ustedes tienen plazo hasta el lunes 10 de agosto para subir su actividad, el martes les vamos a enviar un mensaje diciéndoles si sí va a presentar o no va a presentar, para que quienes vayan a presentar pues puedan preparar un pequeño discurso de su actividad, ¿vale? Pues ya sepan, nos cuenten un poquito de dónde son, como su presentación general y cuál es la propuesta de actividad que tienen y en qué tema. Y ya, eso es todo lo que les queríamos comentar. Realmente les agradecemos a todos por el esfuerzo, por el tiempo, por el trabajo que le invierten a estos espacios. Voy a compartirles la asistencia, por favor no vayan a salir aún. Voy a compartirles el enlace de la asistencia aquí por el chat para que lo diligencien. Y pues nada, profes, muchísimas gracias por todo, que pasen todos una feliz noche. Realmente fue una clase muy útil y llena de aprendizajes gracias a todas sus intervenciones y a todo el trabajo que hemos venido desarrollando. Muchísimas gracias. Vamos a estar un ratito en el chat por si tienen preguntas. Igual vamos a estar aquí por el chat. En este momento doy por finalizada la sesión. Que pasen una feliz noche.